Hoy día vamos a tocar dos temas, pues muy conocidos, forman parte de nuestro día a día en todos los niveles asistenciales de la geriatría, de la especialidad, y pues son cosas puntuales. Ya ustedes se van a encargar pues de profundizar si les agrada el tema también, y porque son temas amplios igual. Vamos a hablar primero del síndrome confusional o delirio y luego pues vamos ya a enfocarnos a hablar de demencias, algunos conceptos. Como primera parte en delirium vamos a tratar de comprender los mecanismos fisiopatológicos del delirio, que son muy importantes. Vamos a conocer los factores de riesgo que se implican en la aparición de delirium. Vamos a realizar una adecuada evaluación diagnóstica y diferencial y vamos a hablar del manejo en función de mecanismos y comorbilidades. Recuerden que delirium y demencia son dos de los grandes síndromes geriátricos y que tienen una especial importancia, no solo a nivel de diagnóstico, sino también a nivel de pronóstico, a nivel de carga de enfermedad, a nivel de recursos sociosanitarios que se consumen, y pues son muy frecuentes encontrarlos en la población. Vamos a hablar de epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, presentación clínica, evaluación y manejo. Empezando por la parte de epidemiología en delirio, pues hay que tener en cuenta algunos casos, ¿no? Acá nos da una lista de prevalencias e incidencias según algunos niveles asistenciales y algunas unidades en particular y algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la prevalencia a nivel hospitalario de delirium oscila entre 14 y 24%. La incidencia anualmente puede llegar hasta el 56% en algunas bibliografías. El delirium postquirúrgico en pacientes sometidos a una cirugía, ya sea electiva o de urgencias, va del 15 al 53%, obviamente con mayor predominancia en las cirugías que son de urgencia. El delirium en UCI o en unidad de cuidados intensivos llega incluso hasta el 87%. Es mucho más prevalente que en otros niveles o unidades asistenciales. En etapas de final de la vida incluso puede llegar hasta el 83%. Y las tasas de mortalidad en pacientes que tienen delirium a nivel hospitalario pueden llegar hasta el 76%. Entonces es una condición con alta incidencia, con alta prevalencia según el nivel asistencial y la condición del paciente, y que incluso nos lleva a tasas de mortalidad importantes. Vemos en el gráfico de la derecha, pues cómo son dos curvas de supervivencia en relación a pacientes que tienen o no tienen delirio. Si se dan cuenta, el seguimiento se ha hecho en alrededor de 3 años y es mucho más frecuente encontrar pacientes con una menor supervivencia en los que tienen delirio comparado con los que no tienen. Este es un dato muy importante, que se dieron pacientes que habían sido hospitalizados por una enfermedad aguda cardíaca. Y vemos este pues dato y este gráfico que nos habla del impacto del delirio en pues algunas situaciones, ¿no? Vamos a ver pues el impacto en términos de mortalidad, en términos de dependencia o pues incapacidad, y pues en algunos pacientes también en relación a la independencia. Y esto lo vamos a ver en diferentes situaciones: a la admisión hospitalaria, al alta, al control al mes y al control al año. Y si ustedes se dan cuenta, los pacientes con delirium, hay un alto porcentaje que son pacientes dependientes comparados con los que no tienen delirium. ¿Esto es por qué? Pues porque es mucho más común encontrarlo en pacientes frágiles y en frágiles con discapacidad. Al alta ya vemos un porcentaje relativamente significativo de mortalidad en pacientes que han tenido delirium a la alta, comparado con los que no han tenido delirium. Vamos a ver también que al mes este porcentaje de mortalidad va a aumentar comparado con los que no tienen.
Y al año, la mortalidad tiende a ser incluso hasta el 50% en los pacientes con delirium comparado con los que no tienen. Incluso, pues, si sumamos tanto delirium, muerte, como discapacidad o dependencia, que va a llevar hasta cierto punto a consumo o reingresos hospitalarios, esto llega hasta el 84% en pacientes que han tenido delirium. Entonces, si se dan cuenta, no es una condición solamente que debamos diagnosticarla y no. Genera un alto impacto en el adulto mayor en términos de resultados adversos, pues, y obviamente consumo de recursos sociosanitarios. Entonces, primero hay que comprender, pues, algunas características del delirium, ¿no? Y dentro de esto hay que conocer los factores de riesgo. Acá tenemos una lista de factores de riesgo que se dividen obviamente en factores predisponentes y factores precipitantes. En los factores predisponentes vamos a encontrar desde la demencia, que es un factor predisponente, alteraciones visuales o pues de los sentidos, la misma edad, la historia de caídas, la historia de delirium previo y incluso alteraciones nutricionales. En los factores precipitantes, generalmente son los que desencadenan el delirium y vamos a encontrar desde drogas psicoactivas, deshidratación, un procedimiento quirúrgico mayor, infecciones, hipoxia, trastornos metabólicos, dolor, deprivación también visual o sensorial en general, y pues incluso la deprivación prolongada del sueño, que podrían ser precipitantes de delirium de acuerdo a la condición del paciente. Y acá explicamos que tiene que ver mucho la condición del paciente, ¿no? Tenemos en este gráfico los factores predisponentes y en este otro, pues los factores precipitantes o pues insultos o noxas, ¿no? Y tenemos pues una graduación de la vulnerabilidad del paciente. Un paciente con baja vulnerabilidad o un paciente con alta vulnerabilidad. Un paciente con una noxa leve o un paciente con una noxa muy severa. Entonces vamos a tener en cuenta que un paciente que tiene un gran soporte social, es un paciente robusto, no frágil, necesita una noxa muy alta como factor precipitante para poder desarrollar un delirio. Y esta sería pues una cirugía mayor de urgencias, podríamos incluso colocarlo, el uso de anestesia general y la estancia en unidad de cuidados intensivos. Podría ser que un paciente que pues teóricamente tener un paciente robusto o incluso prefrágil podría desarrollar un delirio. Y el dato contrario, un paciente con una demencia severa, con una enfermedad crónica muy avanzada, con una depresión mayor, un deterioro sensorial muy importante, necesita una noxa muy pequeña, como el consumo de medicación para el sueño, para generarle un delirio. ¿Ya? O medicación psicoactiva, pues en algunos casos también para generar o exacerbar el delirio. Entonces, depende mucho, como vemos, de la vulnerabilidad y del factor. Dentro de las drogas que se asocian a delirium, vamos a ver algunas, pues que si bien es cierto, pueden ser factores desencadenantes, hay que tenerlas en cuenta dentro de nuestra sospecha, ya que pues también tenemos que ver otros factores de riesgo igualmente, ¿no? Pero sin embargo, las más comunes, vamos a ver los hipnóticos sedantes, benzodiazepinas a la cabeza, barbitúricos, medicaciones para el sueño o hipnóticos, algunos narcóticos, pero sobre todo pues teniendo en cuenta la meperidina como medicamento antiguo. Al momento, otros narcóticos también pueden tener o ser causantes de delirium. Los anticolinérgicos tienen un muy alto porcentaje de esos factores desencadenantes de delirium. Algunos, como los antihistamínicos clásicos o de primera generación, los antiespasmódicos antiguos, incluso hasta los nuevos, antidepresivos tricíclicos como mitriptilina y imiprimina, neurolépticos de las familias y las generaciones típicos o atípicos, pero con mayor frecuencia los típicos,
Y pues algunos medicamentos para la incontinencia, algunos medicamentos de origen o para uso cardíaco como los digitálicos, antiarrítmicos, y algunos medicamentos incluso de origen o para el tratamiento gastrointestinal, ¿no? Como ranitidina, inhibidores de la bomba de protones, metoclopramida sobre todo, podrían ser causantes de delirio. Pero ¿qué tenemos que también conocer? Como hemos visto, hay que conocer y comprender los mecanismos fisiopatológicos de delirio que aún están y siguen en estudio. Se ha evaluado algunos mecanismos causantes de delirio. Se habla pues de injurias directas o injurias indirectas como causantes de delirio. Dentro de las injurias directas tenemos la injuria cerebral directa. Por ejemplo, un ictus, el efecto de una droga psicotrópica, hipoxia o anormalidades metabólicas con especial énfasis a nivel neurológico podrían ser una injuria pues directa. Sin embargo, también debemos tener en cuenta respuestas aberrantes al estrés, como injurias indirectas, que afecten tanto el sistema nervioso, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y pues por ende también las vías inflamatorias. Dentro de estas, pues el equilibrio de las vías pro y antiinflamatorias sufre una alteración. El mayor, diríamos, aumento de cortisol a nivel sérico también tiene que ver, o se considera como parte de la fisiopatología del delirio. La disfunción del sistema colinérgico, teniendo en cuenta también el sistema dopaminérgico, adrenérgico y el GABA. E incluso se postula pues la disfunción o la actividad o alta actividad de la microglia en términos de vías proinflamatorias. Dentro también de la fisiopatología del delirio hay que tener en cuenta un dato, ¿no? Se ha estudiado, o incluso se sigue estudiando, que los pacientes que tienen un primer episodio de delirio en el futuro podrían desarrollar una demencia. Estos pacientes con delirium y que desarrollan o podrían desarrollar una demencia se puede explicar por algunos conceptos, ¿no? Como vemos, hay mecanismos directos y mecanismos indirectos para que pueda aparecer el delirio y posteriormente la demencia, como vimos también anteriormente. El ictus, el uso de drogas, la hipoxia cerebral, anormalidades metabólicas y el uso de algunos anestésicos, sobre todo los inhalatorios o de tipo general, podrían inducir por mecanismos directos el delirio. ¿Por qué? Porque pues, puede producir alteraciones directamente a nivel de neurotransmisores, podría conducir a una injuria o una disfunción neuronal que podría llevar también a una muerte neuronal. En algunos casos se ha asociado que esto puede llevar a una patología beta-amiloide acelerada y por ende pues llevar a una apoptosis también acelerada neuronal, que podría llevar a que un paciente que no es demente pueda tener tanto patología como la expresión clínica de la demencia. Pero también tenemos mecanismos indirectos, como pues, una infección sistémica, la sepsis, o una respuesta al estrés exagerada por una alteración del sistema nervioso simpático o de la vía hipotálamo hipoficiaria adrenal. Esto pues, puede dar lugar a una inflamación o un desequilibrio de las vías pro y antiinflamatorias, que de forma indirecta, como hemos visto, puede también dar lugar a un delirio. Y este delirio también puede llevar a demencia siempre y cuando el paciente tenga una demencia preclínica, que pues teóricamente lo consideramos aquellos cambios patológicos y en biomarcadores que ya existen en el cerebro, pero que él no ha desarrollado aún clínica el paciente. Entonces, teniendo un delirio a través de mecanismos indirectos, este paciente puede desarrollar una demencia. Como ven, hay una interfase importante entre delirium y demencia que aún está en estudio, pero sin embargo se puede explicar de cierta forma a través de estos mecanismos. ¿Cómo se presenta clínicamente el delirium? Hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Primero, pues que a la hora de que el delirio se presenta
nosotros tenemos que tener evaluaciones claras para poder diagnosticarlo y no confundirlo pues con su principal diagnóstico diferencial, que es la demencia u otros diagnósticos diferenciales. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de herramientas como el CAN, como pues el 4AT, ¿no? Que son pues herramientas que nos evalúan delirio. El CAN tiene una sensibilidad alta, que llega hasta el 100%, y una especificidad también alta. Se divide pues en algunos criterios. Dentro de pues sus características están que nos mide pues si esta presentación es de tipo aguda y sobre todo fluctuante, que lo puede expresar la familia o los cuidadores, ¿no? También tenemos que evaluar la falta de atención como principal componente del delirio. Una persona que no está atenta y que esto es de inicio agudo y fluctuante, generalmente podríamos considerar un delirio. ¿Cómo mido la atención? Pues la atención es generalmente por distracción continua del paciente, por falta de seguimiento o dificultad a la hora de seguir órdenes, y porque el paciente en la conversación y en la pregunta, pues persevera en la pregunta anterior sin continuar la conversación. Vamos a encontrar también otras características del delirium dentro del CAN, como son el pensamiento desorganizado, que se mide a través de la presencia de flujo de ideas, del paciente verborreico, con pensamiento ilógico, con el lenguaje escaso o perseverante, o también vamos a encontrar con alteración en la conciencia, ya sea a través de reducción del nivel de conciencia y con deficiencias en la cognición, ya tanto sea en orientación, en memoria y lenguaje. En algunos casos podemos encontrar síntomas adicionales que pues en general son muy frecuentes dependiendo del tipo de delirio, ¿no? Como delusiones o alucinaciones. Recuerden pues que el CAN necesita los criterios básicos que son el 1 y el 2, que es agudo y fluctuante, la atención que esté alterada y que tenga los criterios 3 o 4, pensamiento desorganizado o alteración del nivel de conciencia. Teniendo en cuenta 1 y 2 más 3 o 4, pues el paciente podríamos catalogarlo como un delirio. Hay tres tipos de delirio, el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. ¿Cuál es más frecuente? Pues el hipoactivo es el más frecuente, pero sin embargo también es el que es más difícil de diagnosticar, ya que es el cual en la familia se va a dar menos cuenta de que el paciente tiene pues un delirio hipoactivo. Por eso es tan importante, porque incluso se habla que el delirio hipoactivo se asocia con mayores efectos adversos en términos de resultados de salud que el delirium hiperactivo o el mixto. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, pues, porque es el más frecuente y es el que menos se diagnostica, menos rápido, mejor dicho, más lento. Algunas ocasiones que llevamos a ver diagnósticos diferenciales tenemos que ver con la demencia, con la depresión, con la demencia por cuerpos de Lewy también. Los criterios de DSM-5 se crearon en el 2015 con el objetivo pues, de dar una actualización a la forma de hacer el diagnóstico de delirio. Hay que tenerlos en consideración también, porque aparte de evaluar el CAN, y si tenemos dudas con el CAN, tenemos que hacer uso de los criterios del DSM-5, que nos habla de una alteración de la atención, que ya lo sabemos, y de la conciencia también. Una alteración aparece en poco tiempo, o sea que es aguda, constituye un cambio respecto a la atención, o sea, hay inatención, y como dice ahí también en la conciencia inicial, y su gravedad tiende a fluctuar, o sea, la agudez, la fluctuación y la alteración de la atención como criterios B. Los criterios C, alteración cognitiva adicional, como hemos visto, memoria, orientación, lenguaje, sobre todo orientación y memoria se podrían alterar y pues percepción incluso también, según el tipo de delirio, ¿no? Y alteraciones de los criterios A y C nos explican mejor por una condición neurocognitiva previa, ¿no? Como la demencia. En la anamnesis, la exploración física y los análisis clínicos observan evidencias de que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica. Una intoxicación o una abstinencia a una sustancia, una exposición a una toxina, o se debe a múltiples etiologías.
Y entonces, una vez que nosotros hayamos evaluado adecuadamente el delirio, ya sea por el CAN, por los criterios de SM5 o por el 4AT, que también es una evaluación ya que ahora está en pleno auge en la evaluación de delirio, es que pues y es más rápida de hacer, tiene una alta sensibilidad. Luego de eso nosotros hacemos una evaluación, ¿no? ¿Y en qué consiste la evaluación? Pues primero establecer el diagnóstico, confirmarlo, ¿no? Con el CAN, con 4AT o con los criterios de SM5. Luego determinamos la etiología. Entonces tratamos de ver si hay unos factores desencadenantes en este paciente, pues que obviamente sean de tipo severo y de prioridad. Determinamos también los factores predisponentes y desencadenantes y evaluamos y hacemos un manejo de los síntomas dependiendo de los que tenga el paciente. Dentro de la evaluación inicial, pues a la hora de establecer el diagnóstico, tengo que hacer una evaluación cognitiva que generalmente es de tipo indirecto. Se dice en algunos casos que podríamos usar Minimental, pues la verdad, el problema de usar Minimental es que se pueden falsear las puntuaciones, ya que como saben hay alteraciones de las funciones cerebrales superiores. El uso del CAN, de todas maneras, evaluar enfermedad subyacente como factores predisponentes, una evaluación neurológica con el fin de detectar anormalidades o factores desencadenantes de tipo neurológico, y la revisión también de la medicación como factores precipitantes importantes. ¿Podemos hacer uso de pruebas de laboratorio? Sí, pues las pruebas de laboratorio centrales, bioquímicas, hematológicas, de acuerdo también a la condición que querramos nosotros buscar, hacemos uso de test laboratorios específicos, búsqueda de una infección oculta, electrocardiograma, radiografía de tórax y gases arteriales y electrolitos sobre todo son importantes. El uso, pues, de evaluaciones de líquidos cefalorraquídeo y electroencefalogramas son controvertidos. Ten en cuenta, pues, que la punción lumbar lo vamos a ver en algunos casos, pero sí se puede presentar en pacientes que tienen delirio, pensar en una meningitis. Dentro del diagnóstico diferencial de delirio tenemos, pues, la demencia, la depresión y la psicosis aguda. Hay que tener en cuenta algunas características: el inicio, el curso, la atención, el nivel de conciencia, la memoria, la orientación, el lenguaje, la presencia de alteraciones de la percepción como delusiones o alucinaciones, y si hay una etiología orgánica. Tenemos que ver todas estas características a la hora de establecer una diferencia o un diferencial diagnóstico. El inicio, ya saben, agudo en delirium, en psicosis también podría ser agudo, hay que tener en cuenta. El curso en delirium fluctuante, en demencia progresivo. La atención se puede alterar con mayor frecuencia en delirium. En demencia podría alterarse, aunque también puede estar intacta. En depresión también se altera. Nivel de conciencia alterado según el tipo de delirium. En demencia no se altera, pues, las etapas finales, ¿no? La memoria podría alterarse, en verdad, en demencia, en delirium, en depresión, podría, pero generalmente es normal y los olvidos son por alteraciones de la atención. La psicosis también tiende a ser normal, igual que orientación, ¿no? Altamente alterada en delirium y en demencia, incluso en estadios moderados o leves, también se puede presentar alteraciones de la orientación. Y las alteraciones de percepción pueden verse muy alteradas en delirium, en demencia y en psicosis, ¿no? Hay que tenerlas en cuenta también eso. Y dentro, o como perlas en el manejo, pues hay que tener en cuenta que el manejo es de tipo no farmacológico y de tipo farmacológico. Dentro de las medidas no farmacológicas, hay que tener en cuenta que las medidas van enfocadas a prevenir el delirio, más que pues a tratarlo. Pero dentro de las medidas no farmacológicas que tienen que ver con la prevención del delirio, hay muchos estudios pues, que se han intentado hacer en algunos tipos de pacientes, por ejemplo, con las fracturas de cadera, sobre todo, en los cuales las intervenciones, el objetivo pues era tener un equipo multidisciplinario
educar al staff, valorar al paciente, revisar medicación y tratamiento del dolor, movilización precoz, nutrición e hidratación importantísimos. Y dentro de estos elementos, ¿no? Hay que tener todos estos influyen para evitar la aparición de un delirio, ¿no? Entonces, dentro de todos estos estudios en pacientes con fractura de cadera para evitar un delirio, ha habido pues mejorías en términos, pues y como lo vemos acá, tanto en la disminución de la prevalencia como la duración del delirio en días, comparando la intervención con el control. También en términos de duración de la estancia hospitalaria, según la intervención con el control, ¿no? Lo vemos esto, pues, en algunos estudios hay significancia importante, ¿no? Y entonces, para el manejo farmacológico hay que tener unas cosas, ¿no? Primero, el tipo de delirium. Pues normalmente el manejo farmacológico lo hacemos para el delirium de tipo hiperactivo. Ese es el primero. La primera condición. La segunda es, hay que tener en cuenta cuál es el objetivo de nuestro tratamiento. El objetivo de nuestro tratamiento es qué síntomas estoy enfocando a disminuir. Qué síntomas tiene el paciente y cuáles los que yo estoy queriendo disminuir o pues mejorar. Hay que tener en cuenta que si existe algún síntoma conductual de difícil manejo, sobre todo eso, de difícil manejo que requiera medicación antipsicótica. Hemos identificado la causa manejable, el manejo farmacológico no ha sido efectivo, debe tener una consulta psiquiátrica previamente para descartar de repente una psicosis aguda, hay que hacernos esas preguntas, aunque fácilmente lo podríamos hacer según el diagnóstico diferenciales que hemos visto. Existe contraindicación para uso de antipsicóticos típicos o atípicos. Los efectos de la medicación comprometen el estado nutricional o electrolitos del paciente. Y hay que también tener en cuenta hacer un electrocardiograma y evaluar el intervalo QT. Esas son preguntas que tenemos que contestarnos, ¿no? Y dentro de los tratamientos farmacológicos, pues no han variado mucho desde hace varios años. De las familias de los antipsicóticos, los típicos y los atípicos, de los típicos haloperidol y los atípicos risperidona, olanzapina y quetiapina son las que tienen mayor uso. Las dosis las tienen acá. Un gran efecto de síntomas extrapiramidales con mayor frecuencia en los antipsicóticos típicos como haloperidol. La alteración también del intervalo QT. Hay que tener en cuenta con insuficiencia hepática y la presencia posible de un síndrome neuroléptico maligno. Algunas otras drogas o clases de drogas como las benzodiazepinas solamente se podrían usar de segunda línea y sobre todo pues cuando hay un delirium pues luego de una abstinencia alcohólica, ¿no? Los antidepresivos como trazodona que son generalmente antidepresivos nobles, tienen un efecto adecuado en el manejo del delirio, ¿no? Y pues, aunque pueden producir sobresedación, y no hay muchos estudios sobre esto, se usan mucho en otros países, ¿no? Porque pues no tienen la gran cantidad de efectos adversos que podrían tener los antipsicóticos y sobre todo también las benzodiazepinas. Como conclusiones, el delirium es uno de los principales síndromes geriátricos, como hemos hablado, y que tiene resultados severos, adversos muy importantes. Es importante diagnosticarlo y diferenciarlo de otras patologías. El conocimiento de los factores de riesgo y su fisiopatología nos ayuda a realizar una adecuada intervención y que el manejo debe abarcar medidas farmacológicas y no farmacológicas, como hemos visto. Ahora vamos a hablar de deterioro cognitivo y demencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, no sé. Todo claro, doctor. Ok. Muy bien, continuemos entonces con deterioro cognitivo y demencia.
Dentro de los objetivos de esta exposición es conocer el espectro del síndrome demencial, es identificar los factores de riesgo y fisiopatología relevante en las distintas formas de demencia. Hay que conocer las manifestaciones clínicas de demencia. Hay que identificar un manejo oportuno y adecuado de acuerdo a la tipología, o sea, el tipo de demencia y la severidad de esta. Hay que recordar que la demencia es una prioridad de la salud pública dada por la OMS a partir del año 2013. Y pues OPS y OMS se han juntado para determinar la demencia o colocar a la demencia como una prioridad en salud pública debido a la alta prevalencia que tenemos y tendremos en los próximos años. Vamos a enfocarnos sobre todo dentro del espectro del síndrome demencial, la demencia tipo Alzheimer. Y vamos a hablar de definición, epidemiología, factores de riesgo, pato, presentación clínica, evaluación y manejo. Recuerden que la demencia es un síndrome causado por una enfermedad del cerebro de naturaleza crónica o progresiva. La demencia es una triada. Necesitamos tener en cuenta que hay 3 condiciones necesarias para que un paciente tenga demencia. Primero es el deterioro cognitivo, que ya todos sabemos que es la alteración de 2 o más funciones cerebrales superiores, ¿no? Que normalmente se presenta en un tiempo de 3 meses hacia adelante. Generalmente lo tomamos de 6 meses hacia adelante. Tenemos que tener una alteración de la autonomía del paciente que obviamente es causada por el deterioro cognitivo y a la vez la aparición de síntomas neuropsiquiátricos. Esa es la teoría de la demencia y normalmente tendrían que estar presentes esos 3 criterios para nosotros hacer el diagnóstico. A veces vamos a tener solo 2, ¿no? Pero sobre todo la alteración cognitiva y la alteración de la autonomía son muy importantes para el diagnóstico de una demencia. Hay que tener en cuenta que la demencia puede ser de tipo primario o de tipo secundario, y dentro de la demencia de tipo primaria es la degenerativa, y la de tipo secundaria es la que es debida a otras condiciones que pueden ser hasta cierto punto reversibles, por eso se les llama demencias reversibles o potencialmente reversibles. Por ejemplo, hidrocefalia a presión normal, aunque hay muchos casos de que la hidrocefalia a presión normal, si se trata con una derivación ventrículo-peritoneal, no necesariamente puede mejorar todos los síntomas, de acuerdo al tiempo de presentación de la enfermedad, podría ser una demencia o se considera una demencia reversible aún. La enfermedad de Wilson, la presencia de un tumor cerebral, un hematoma subdural sobre todo, que es mucho más común, la presencia de neurosífilis, meningitis crónicas, encefalitis o demencia asociada a VIH, que lo estamos viendo ahora con algo más de frecuencia. Enfermedades del colágeno, enfermedades metabólicas como pues, enfermedades renales asociadas a uremia, enfermedad hepática avanzada, alteraciones metabólicas del o hipertiroidismo, hipopituitarismo, hiperparatiroidismo, hipoglicemia, sobre todo recurrente, las enfermedades tóxicas, las anóxicas que tienen que ver, por ejemplo, con enfermedad obstructiva crónica, bronquial y el síndrome de pues, acné hipopnea del sueño, la falla cardíaca también, pues que podrían estar asociadas pues, a deterioros cognitivos, pues que hay que tenerse en cuenta también, pues, porque rápidamente hacen patología del Alzheimer también estos pacientes. Alteraciones nutricionales que con alguna frecuencia se asocian a deterioro cognitivo, pero también hay que tener en cuenta que podrían no necesariamente mejorar y ya haber hecho una expresión de una demencia tipo Alzheimer. Y pues a pesar de que la depresión no produce demencia, sino que es una condición, que es un factor de riesgo para demencia, e incluso van de la mano, en un paciente que tiene depresión puede encontrarse demencia también, se coloca en esta bibliografía pues como causa de demencias reversibles, ¿no? Pero pues en la realidad pues depresión va muy de la mano de una demencia tipo Alzheimer o es un factor de riesgo para que ésta se presente. Si hablamos de demencia tipo Alzheimer hay que tener en cuenta que hay un continuo cognitivo que hemos hablado hace un ratito cuando hablamos de delirium, que puede producir una demencia. Para que se presente la demencia, primero el paciente tiene que haber tenido un deterioro cognitivo leve, que es la expresión
diríamos, clínica de la demencia, pero previamente tiene una enfermedad preclínica. En la enfermedad preclínica primero debe haber depósito de amiloide, luego daño neuronal por proteína tau, y luego pues ya alteración estructural pues de la corteza. Es muy difícil hacer una distinción de una demencia tipo Alzheimer, de un deterioro cognitivo leve. Hay que tenerlo, muchas veces hay un sobrelapamiento, e igual entre deterioro cognitivo leve y unas alteraciones, pues, u olvidos que podían ser consideradas hasta cierto punto normales o asociados al envejecimiento, ¿no? Esas definiciones aún todavía hay contradicciones sobre esto. Pero es difícil hacer pues esta distinción. Normalmente hay que basarnos en neuroimagen, hay que basarnos en biomarcadores, pero sobre todo hay que basarnos en test neuropsicológicos. Epidemiológicamente, pues, hablando de la demencia tipo Alzheimer, 35.6 millones de personas con demencia en el año 2010, que se espera que se dupliquen al año 2030. La incidencia es de más de 7 millones de nuevos casos por año. Los costos de la atención generalmente son de tipo indirecto y que llegan hasta el 60% contando los directos, y son mucho más frecuentes en países de ingresos bajos y medianos. El 2 a 10% de los casos de demencia inician antes de los 65 años, hay que tenerlo en cuenta también, y la demencia es uno de los principales causantes de discapacidad. Veamos en esta figura que según las distintas latitudes, la prevalencia en América Latina es una de las más altas, ¿no? Estandarizada según la población de Europa, llega hasta el 8%, 8.5%, teniendo en cuenta otras latitudes. Dentro de la demencia en general, las degenerativas, ya sabemos que enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, que llega hasta el 75%. Le sigue la vascular. Acá pondríamos posteriormente, le va a seguir la mixta, aunque algunos colocan a la mixta como segundo lugar. Luego la enfermedad por cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Acá vemos datos de informes de las prevalencias de las demencias según edades. Y vamos a ver algunas distinciones, ¿no? En los pacientes de 60 años, comparado con los de 85, vamos a ver que la enfermedad de Alzheimer es menos frecuente en los pacientes de 60, pero va subiendo con la edad. Y en pacientes de 85 años vamos a ver más predominante. Así como otros tipos de demencias, sobre todo las secundarios, y las demencias frontotemporales son más frecuentes en pacientes de 60 años, pero va a ser menos frecuente en pacientes de 85. Entonces hay que tener en cuenta también la edad de presentación, ¿no? Factores de riesgo, pues en el año 2019 se establecieron factores de riesgo de tipo modificables y no modificables, y qué tanto podrían afectar la prevalencia de la demencia, sobre todo la demencia tipo Alzheimer. Y como vemos acá, tenemos factores de riesgo modificables que pueden reducir hasta un 35% la incidencia de demencia. De estos, hay algunos que se presentan a temprana edad, como la baja educación, y que podríamos modificarlos; a edad media, como la pérdida de la audición, la hipertensión y la obesidad; y a edad avanzada, como pues la depresión, la inactividad física, el tabaquismo, el aislamiento social y la diabetes, que también pueden asociarse pues a demencia, cada uno con sus porcentajes. Y hay que tener en cuenta pues también los riesgos relativos de cada uno de esos factores de riesgo para la aparición de una demencia. Cada uno tiene pues su diferente peso a la hora pues de considerar esos factores de riesgo modificables. Dentro de la parte fisiopatológica de la demencia tipo Alzheimer, pues para resumir, pues en esta figura nos damos cuenta que hay distintas alteraciones que van desde alteraciones del proceso de producción de beta-amiloide, donde tiene que ver mucho alteraciones genéticas, mutaciones, los genes de presenilina, la alteración del ApoE, que producen el acúmulo de beta-amiloide,
Pero también vemos alteraciones a nivel de cascadas metabólicas, como la alteración pues, de los niveles de insulina, las glucosas, las alteraciones también de algunos ciclos a nivel celular, la disfunción mitocondrial por radicales libres y la cascada inflamatoria con la microglia. Todo eso tiene que ver mucho en la patología beta-amiloide, pero también tiene que ver la patología tau, que tiene que ver con la hiperfosforilación de la proteína tau y el acúmulo de ovillos neurofibrilares, ¿no? Todo esto, junto con la patología beta-amiloide, da lugar a la injuria neuronal y sináptica, ¿no? Que condiciona la enfermedad. ¿Sí? Pero sin embargo, el tener patología del tipo Alzheimer no quiere decir que el paciente desarrolle una demencia. Si nos damos cuenta acá, un paciente con demencia, hasta un 32% con demencia tipo Alzheimer puede tener patología vascular. Y un 12% puede no tener patología. Y un 24% patología tipo Alzheimer. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Un paciente con una demencia, sobre todo el tipo Alzheimer, hasta un 24%, y dentro de la mixta puede encontrar hasta un 60%. Pero un paciente que no tiene demencia también puede acumular patología vascular y patología amiloide y no desarrollar demencia. ¿Qué es lo que influye acá? Influye bastante, pues, la reserva cognitiva. Lo llamamos es el término reserva cognitiva, que tiene que ver con los factores protectores para la aparición de demencia. ¿Cómo se presenta clínicamente? Pues primero ya hemos dicho que tiene que aparecer el deterioro cognitivo leve y que generalmente la demencia tipo Alzheimer es de tipo amnésico. Tiene que haber quejas subjetivas de memoria, tiene que haber deterioro objetivo de la memoria para la edad, pero sin embargo la función cognitiva global está preservada y las funciones o las actividades funcionales están intactas. Eso nos permite hacer el diagnóstico de deterioro cognitivo leve, el cual puede ser de tipo amnésico y de tipo no amnésico. Normalmente el deterioro cognitivo de tipo amnésico, que puede ser monodominio o multidominio según los otros funciones cerebrales cognitivas alteradas, o funciones cerebrales alteradas, pues nos da lugar a una demencia tipo Alzheimer. Acá tenemos los subtipos de deterioro cognitivo leve y las diferentes enfermedades que podrían causar. Y nos vamos a dar cuenta que en una demencia tipo Alzheimer, una demencia tipo Alzheimer, como vemos acá en esta figura, este gráfico, el final, un deterioro cognitivo leve y un envejecimiento normal, hay distintas alteraciones de las funciones cerebrales. La memoria es muy alterada en pacientes con envejecimiento normal comparados con los que tienen deterioro cognitivo leve y demencia, y las funciones ejecutivas se alteran mucho más en pacientes que ya tienen demencia y no tanto en pacientes que tienen deterioro cognitivo leve. Hay otras alteraciones como la atención ligeras, la fluencia verbal también ligeras o semántica sobre todo. Y estos son los patrones de deterioros cognitivos que hay que también tenerlos en cuenta. ¿Cómo se presenta la demencia? Pues en diferentes fases, la fase temprana, la fase media y la fase avanzada. La fase temprana hay que tener en cuenta algunas cosas, si bien, porque pues en esta fase es más difícil nosotros poder hacer el diagnóstico de demencia. Pero por eso es muy importante tenerlo en cuenta. El paciente se tiende a tornar olvidadizo, generalmente con cosas que le acaban de suceder, los hechos recientes. Puede haber dificultades en la comunicación, pero generalmente son de tipo leve. Se pierde en lugares que le son conocidos, pierde la noción del tiempo, incluyendo hora, día, mes, año, estaciones, que a veces pues no se toma en consideración. Puede tener dificultades en la toma de decisiones, puede tener dificultades para realizar tareas complejas en el hogar, ya alteraciones instrumentales están alteradas, y algunas alteraciones en el ánimo y en el comportamiento. En la fase media ya es mucho más los cambios, más olvidadizo, más dificultades para comprender, para orientarse, más problemas de comunicación, más problemas para el autocuidado, no puede ya o tiene muy alteradas todas las funciones instrumentales o las actividades instrumentales de la vida diaria,
no puede vivir solo de manera segura y puede demostrar comportamientos inapropiados. Y en las fases avanzadas, pues hay una total dependencia e inactividad en el paciente, pues que también tiene pues distintas fases dentro de la fase avanzada. Hay subtipos y subevoluciones dentro de esa fase, ¿no? Y pues para tener en cuenta una de las valoraciones que nos hace evaluar la severidad de la demencia tipo Alzheimer es el GDS y el CDR, que nos permite sobre todo el GDS fase evaluar hasta 7 niveles, ¿no? Teniendo en cuenta un adulto normal con deterioro cognitivo leve, con quejas subjetivas, con deterioro cognitivo leve y con demencia leve, moderada, severa y severa. Tenemos los años en que normalmente tiende a aparecer la demencia y que dura la demencia, que generalmente hasta 19 años, y cómo el Mini-Mental va disminuyendo según esos años. La evaluación, pues, hay que tener en cuenta los test de cribado, que forma parte de la evaluación geriátrica integral, ¿no? Ya hemos sabido en la clase de BGI que se pueden estar alterados o pueden verse alterados tanto por el nivel de escolaridad, por deprivaciones sensoriales y por test cognitivos breves. El Mini-Mental tiene puntos de corte más bajos que aumenta su sensibilidad o podría tenerlos, y hay que considerar también los cambios cualitativos en el Mini-Mental. En el test de reloj, la especificidad es variable dependiendo del punto de corte y también del qué tipo de test de reloj voy a usar. Muchas dificultades para usarlo como un test único a la hora de hacer una evaluación cognitiva. El test de Pfeiffer también tiene puntos de corte distintos según la escolaridad. Y hay test como el TAN y el fototest que nos permiten diferenciar de en gran manera un deterioro cognitivo leve de una demencia tipo Alzheimer, que tenerlos en consideración. Generalmente, pues, yo uso con mucha frecuencia el TAN, ¿no? Para valorar deterioro cognitivo leve y diferenciarlo del normal e incluso de la demencia. El test de reloj, vamos a ver algunas variaciones según la severidad de la demencia y pues también alteraciones a nivel visoespacial que también se van dando pues en pacientes con demencia. Para que ustedes conozcan, se han sacado algunos criterios de la enfermedad de Alzheimer según Dubois, que tiene que ver bastante con la edad de aparición, con la clínica, con la presencia de deterioro cognitivo leve y sobre todo con los biomarcadores. Los biomarcadores son la medición de la fosforilación de tau, pero sobre todo a la evaluación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Normalmente se usa en términos de investigación estos criterios diagnósticos y no se tienen muy en cuenta a la hora pues, de hacer la evaluación en la realidad o en nuestra realidad clínica, ¿no? En el año también 2015, el DSM-5, pues presentó la diferenciación entre una demencia y un deterioro cognitivo leve y lo llamó trastorno neurocognitivo mayor y menor. ¿Cuál es la diferencia entre un deterioro cognitivo leve y una demencia? Pues esto es muy importante. La alteración en el deterioro cognitivo leve es insuficiente para afectar la autonomía, pero en la demencia la alteración es suficiente para afectar, y vean bien, las actividades instrumentales. O sea, desde que ya están alteradas las actividades instrumentales en el paciente, ya se puede considerar que el paciente pueda tener una demencia, teniendo en cuenta los otros criterios, ¿no? ¿Tenemos que hacer otras investigaciones para evaluar un deterioro cognitivo o una demencia? Sí, como hemos visto hay varios tipos, primarias, secundarias, y dentro de las primarias degenerativas también hay subtipos. Pero dentro de las secundarias, que es nuestra primera idea descartarlas, pues tenemos que hacer investigaciones rutinarias, ¿no? Tanto bioquímicas, hematológicas, electrolitos, función renal, hepática, tiroidea, calcio, vitamina B12, ácido fólico, glucosa, imágenes generalmente de tomografía o resonancia, según lo que queramos ver, cultivos de orina, si es que pues, podríamos pensar también en delirium, y otras específicas, ¿no? Electrocardiograma, ecocardiograma, serología de sífilis, función lumbar. El diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, según este flujograma, y en verdad debería ser así, tiene que ser luego de descartar muchas otras condiciones. Entonces, yo no puedo hacer un diagnóstico de una demencia tipo Alzheimer en la primera consulta. No es lo ideal y no se prefiere así, porque primero tengo que descartar si hay depresión, si hay ansiedad, si es un envejecimiento asociado o pues, son cambios asociados a la edad
si hay deterioro cognitivo leve, si hay delirium, si hay enfermedades secundarias, si descartamos todo eso y nos quedamos con las demencias degenerativas, primero hay que descartar si es una demencia vascular, puede ser también un hematoma subdural, una demencia por cuerpos de Lewy, Parkinson, o una demencia por Parkinson o asociada a Parkinson, o una demencia frontotemporal. Una vez que yo hago todos esos descartes, me quedo con la enfermedad de Alzheimer si es que no he considerado ninguno de ellos. Para el manejo, pues vamos a tener algunas cosas. Anormalidades bioquímicas. Las anormalidades bioquímicas son como consecuencia de la pérdida neuronal. Eso es muy conocido. Pero sin embargo, el tratamiento no va a modificar la neuropatología que ya está progresando, ¿no? El objetivo del tratamiento, como dice ahí, pues va a depender según la medicación, ¿no? Y en términos, pues, farmacológicos, los inhibidores de la acetilcolinesterasa es restaurar parcialmente el déficit de acetilcolina por pérdida neuronal. Y en otros medicamentos como memantina es atenuar los efectos tóxicos del glutamato liberado pues, por las neuronas que ya son degenerativas. La memantina es un inhibidor de los receptores de glutamato, sobre todo en MDA. Recuerden que el tratamiento no tiene indicaciones en deterioro cognitivo leve y generalmente está indicado sobre todo en demencia por enfermedad de Alzheimer, demencia por cuerpos de Lewy y demencia por enfermedad de Parkinson. Un momentito, por favor. Me esperan 2 minutos, por favor. Sí, doctor. Ya, entonces ya hemos hablado de esto del tratamiento, de los principios de tratamiento. Creo que una diapositiva más. Recuerda que aparte de el manejo, pues, de la enfermedad en sí, que el objetivo es estabilizar, hacer, y pues hay que tener en cuenta que la estabilización de la enfermedad como objetivo, como segundo objetivo también disminuir los síntomas neuropsiquiátricos y hacer pues mejoría en términos globales del paciente, más que en términos cognitivos. La mejoría es mínima en términos cognitivos. Pero hay que tener en cuenta que también hay que ver un manejo de los síntomas neuropsiquiátricos, como les dije, es parte también de la tríada de la demencia, ¿no? Y dentro de estos, pues, la agitación como síntoma neuropsiquiátrico es muy importante, ¿no? Obviamente, ante todo hay que evaluar si hay causas tratables, si estamos ante un delirio, una psicosis, si hay factores de riesgo significativos, y luego, pues, hacer un tratamiento basado no farmacológico y posteriormente ya un tratamiento farmacológico dependiendo del tipo de síntoma, ¿no? En este caso, pues, estamos hablando de agitación. El uso de antipsicóticos como risperidona tiene, pues, una evidencia regular, baja, pero regular aún, ¿no? Con una recomendación. Y citalopram o citalopram, pues dependiendo también del tipo de síntoma del paciente, ¿no? Como conclusiones, la demencia es un problema de salud pública con un gran impacto, como ya lo hemos visto. Es importante conocer sus factores de riesgo, sobre todo los modificables, que son a los que nosotros tenemos que hacer énfasis en los pacientes a más temprana edad. Las formas secundarias o reversibles deben ser parte importante de la evaluación diagnóstica, como hemos visto. El conocimiento de distintos patrones neuropsicológicos ayuda también a la evaluación diagnóstica y a evaluar los diferentes tipos de demencia. Y un manejo de acuerdo al nivel de severidad y la sintomatología acompañante es importante. Muy bien. ¿Preguntas? Doctor, una pregunta en general, no específicamente del tema. Bueno, más que todo por lo que ya en una semana entramos a parciales y tenemos algunas dudas sobre el curso de geriatría. Entonces, más que todo con respecto a los temas,
que corresponden a usted. No sé si está bien solamente guiarnos del material que usted ha presentado en estas sesiones o si hay algo más de referencia que nos pueda indicar, por favor. Ah, ya. No sé qué pasaron de bibliografía, pero el libro de medicina geriátrica de Avisanda es uno que uso, aparte para la exposición, también eh, para dentro también de las clases, así que les recomiendo que también hagan lectura de algunos temas de ahí. Si desean, se los paso a alguno a la delegada, pues que me escriba para enviarlos. ¿Ya? Listo, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, por ahí también me pasa las diapositivas. Ah, ok. Sí, un rato los paso al sistema, al Ah, aula. ya. ¿Ya? Ujú. Ya, gracias, Listo. doctor. Listos. No hay más preguntas, ¿no? Ok, entonces nos estamos viendo ya para